están amigos? Muy pero muy buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a Razones de Estado, el espacio donde analizamos la actualidad nacional e internacional con una mirada crítica y reflexiva. Hoy vamos a darle la bienvenida al cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero, para hablar de un tema tan importante para nuestro país. Buenos días, don Percival Madero. Adelante, por favor. Hola, hola, hola. ¿Me escucha? Adelante, por favor, don Percival Madero. Estaba al aire, Douglas. Exactamente. Ya, muchas gracias. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes. Gracias, Douglas, por el pase. Un saludo cordial para ti y para todos ustedes, distinguidos auditores y televidentes, en este jueves 6 de agosto. Un día importantísimo en general porque el anuncio del presidente de la República ayer marca un antes y un después respecto de esto. Porque en definitiva, aquí se empiezan a abrir algunos horizontes que nos van a permitir varias cosas. Entendiendo que, a su vez, hay una enorme, yo diría, eh, una búsqueda de cómo recuperamos temas como que ya ha sido aprobado por el Congreso, pero que le faltan otras áreas de discusión, el Tribunal Constitucional en el caso de el programa de la reconstrucción, la mega reforma, pero ahora el presidente golpea, a mi juicio, en el corazón de los chilenos. Por segunda vez, porque el primero es reconstrucción, veamos cómo crecemos, qué podemos hacer para salir de la lacra de la cesantía, aunque sea débilmente en estos primeros momentos, porque esto obviamente no es inmediato. Sin embargo, en esta agenda contra el crimen organizado y el terrorismo que presentó ayer, por cadena nacional, está hasta incluso una reforma constitucional para que le dé plena certeza al ciudadano que el Estado es responsable de su seguridad. Y eso, que tiene que ser incorporado a la Constitución, es un tema, yo diría, basal en lo que debe ser una ciudadanía que espera que esto tenga otra mano. No hay acá ninguna posibilidad de rendirse al terrorismo, al crimen organizado, al narcotráfico. Porque hoy día, en cientos de poblaciones de nuestro país, el Estado de Derecho no existe porque está tomado por el crimen organizado, esas poblaciones. Y acá no hay que tener, a mi juicio, como lo ha señalado el presidente Kast también, no hay que tener miedo del delincuente. Acá al delincuente, distinguidos auditores y televidentes, aquel que está en el crimen organizado, aquel que está en el narcotráfico, en la parte práctica, en el día a día, en la cosa operativa, yo creo que no se le vienen días buenos. Pero también no se les vienen días buenos a aquellos que usan o profitan o se enriquecen respaldando desde el Estado al tema del terrorismo y el crimen organizado. Eso, distinguidos auditores y televidentes, es lo que yo vislumbro respecto de esto que me imagino va a contar con el respaldo de la inmensa mayoría de los parlamentarios. Así como las izquierdas, desgraciadamente, incluido ahí el socialismo democrático, quedó en el unto porque ninguna de esas situaciones fueron acogidas y fue claramente derrotadas en el Congreso. Esto que va a ser, a mi juicio, más delicado porque tiene que ver con la vida misma, más allá de la cesantía que ocurre con las mega reformas, etcétera, los temas de controlar la seguridad sin miedos, pero aquí ojo, con, a mi juicio, dándole un tratamiento obviamente de la seguridad, entre comillas, que debieran tener incluso los delincuentes, para que sean tratados en justicia.
lo que es eso es una quimera, porque al delincuente no le importa eso. No le importa porque su negocio, incluso vida de por medio, es enriquecerse a costa de que tenemos un Estado laxo que no condena, no remedia, ni no elimina a quienes están detrás de ese crimen organizado. Ahora bien, el operativo, el que está en la cosa propia del crimen organizado, claro, él sabe que su vida está por medio y da la impresión que no le importa. Pero sí a la gente de trabajo, de paz, de esfuerzo, sí nos importa. Y teniendo en consideración que hay que hacer un tratamiento, con mucha fuerza, con mucha musculatura contra la delincuencia, aquí ya tenemos certezas. Y ojo con lo que voy a decir, porque las certezas están que de sectores políticos se aplaudió cuando a los delincuentes del estallido delincuencial, valga la redundancia, se les premió con sendos jubilaciones hasta que se mueran. Y eso es una señal que el Estado tiene que revertir a toda costa, porque no se pueden indultar a delincuentes. Y esto, distinguidos auditores y televidentes, es un tema que va a trabar nuevamente, me imagino, que va a tener esto un gran respaldo en el Congreso. Y quienes no respalden esto, así como pasó con las mega reformas, donde no pusieron ninguna idea sobre la mesa para sacar de la lacra de la cesantía a millones de personas, hoy día esto es más sensible. Porque las realidades políticas se juegan en estos aspectos. ¿Cómo cabe acá un Instituto Nacional de los Derechos Humanos? ¿Es pertinente que siga habiendo algo de esa naturaleza? ¿Cuáles son los cambios que debiera tener a objeto de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos defienda a los agredidos por la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado? Y no que estén detrás o respaldando, financiando a esos grupos, tratando de poner el peso del Estado para defender a esos delincuentes, en muchos casos. Aquí, cuando dice el presidente que, comillas, vamos a perseguir, capturar, juzgar y condenar a todos los que buscan destruir nuestra sociedad, seremos implacables y no habrá excusa ni treguas. Cierre de comillas. El punto está en saber quiénes en el Congreso van a colocarle palitos a esto. Porque claramente se requiere, esto no es una cuestión de que se va, a disparar a rajatabla. No, tampoco es así. Acá las policías tienen que estar lo suficientemente entrenadas, capacitadas y asumidas en el enorme rol que le va a tocar. Pero créame que hoy día el delincuente con esas manos enguantadas con que los trata el Estado debiera cambiar, porque si hoy día la sociedad vive con miedo a la delincuencia, esto tiene que cambiar radicalmente para que los delincuentes en todo su arco iris le teman al Estado. Y si habremos conseguido aquello, habremos dado un gran paso. Insisto, no solamente en lo operativo, sino quienes son los que están respaldando esto. Y créanme
que la ciudadanía va a estar mirando al Congreso cuando esto esté ocurriendo. Porque ahí va a estar clarito quiénes son los que han respaldado el crimen organizado, como en el caso de la coordinadora Arauco Malleco en la macrozona sur. Léase Partido Comunista de Chile y sectores del Frente Amplio. Acá, distinguidos auditores y televidentes, viene también yo diría, un choque ideológico, como ocurrió claramente cuando había una situación, digamos, difícil, digamos, tanto en la macrozona sur como en la macrozona norte, cuando los jerarcas de ese proceso justamente establecían criterios de respaldo político, administrativo, logístico y financiero a eso. Por eso que tiene que discutirse en algún momento de nuestra vida institucional si en nuestro concepto de partido político caben aquellos que protegen o ayudan o coinciden con los planteamientos del crimen organizado. Acá, distinguidos auditores, se han presentado en el discurso señalado ayer el presidente más de 30 proyectos de ley. Y eso, mociones parlamentarias y otras situaciones que van a traer como consecuencia aquello, pero estas mayorías, el 58% que votó por Kast, tiene claro que esto no se vino a jugar. Se viene a tratar de solucionar algo en un periodo muy breve de tiempo. 4 años apenas sin reelección. Por lo tanto, esto tiene que andar rápido. Se dice que antes de Navidad esto debería estar todo listo. Y me parece que es un tiempo razonable. Pero más razonable va a ser la evidencia y la observación que haremos del Congreso, justamente para que aquellos que en su momento indultaron a delincuentes están en la mira para saber cómo van a actuar frente a una circunstancia como esta. Porque aquí la ciudadanía que vive asustada, que vive encerrada en sus casas desde muy temprano, donde en las plazas públicas desaparecieron los chilenos y chilenas, inmigrantes, después de las 10 de la noche, no van, donde nuestras calles están vacías por miedo, bueno, llegó la hora de decirle no solamente al operativo de la delincuencia, sino a quienes los apoyan, que sus tiempos se les empezaron a acabar. Acá, distinguidos auditores y televidentes, el miedo que ha impuesto el narcotráfico, el crimen organizado, la narcopolítica en la ciudadanía es brutal y no nos hemos dado cuenta, porque le entregamos con un Estado laxo que en muchos casos gobernaron pensando en seguir apoyando cuestiones como el crimen organizado en la macrozona sur, coordinador Arauco Malleco y todos sus líderes, ahí están. Por eso que esos estados de excepción constitucional que hoy día se generan son, digamos, imposibles de seguir sosteniendo. Aquí quienes aparten de la ley, claramente, o que pretendan crear un mundo de temor frente a la ciudadanía, se tiene que acabar. Cueste lo que cueste, habiendo bajas o no, porque las bajas no pueden ser del ciudadano decente, el que busca trabajar para llevar el pan a su casa y que no tiene ninguna defensa, y que si quiere tener alguna defensa tiene que pagársela solo. Eso, distinguidos auditores, a mi juicio, también retiré esto. ¿Sabe por qué? A mi juicio, porque las inversiones también requieren certezas de que esas van a funcionar y van a paliar el tema de la inmensa cesantía que tenemos. Las inversiones, digamos, de producción me estoy refiriendo.
Entonces, acá, distinguidos auditores y televidentes, se han elegido 50 barrios, 50 sectores poblacionales donde las drogas están, donde la drogadicción tiene tomadas esas poblaciones. Donde tiran los juegos artificiales cuando llega la droga, para que todo el mundo sepa que llegó la droga, y cómo desafían al Estado. Cómo nos desafían a todos los ciudadanos, que estamos impotentes de saber por qué eso no se elimina. Y la eliminación tiene costos, porque el ciudadano y la ciudadana, nosotros los chilenos, no podemos seguir temerosos de lo que pasa en nuestra ciudad, porque el Estado laxo, o por quienes los dirigían, o por quienes integran, incluso el Congreso, están de acuerdo a que vivamos temerosos de lo que hace la delincuencia. Acá hay otra mirada. Un país inseguro es un país que obviamente genera desconfianza. Y aunque podríamos decir que esto ocurre en muchas partes, sí, ¿verdad? Pero mal de mucho, consuelo de tonto. Acá se requiere energías distintas. Y si esas energías distintas van a tener una contraparte que va a favorecer a la delincuencia en el Congreso, lo estaremos observando, insisto. Y me imagino que los medios de comunicación o aquellos que son los operativos comunicacionales del crimen organizado no buscarán la yayita que obviamente se pueden cometer y que se castigará severamente si ocurren. Van a estar en la defensa de los criminales, como ha ocurrido en muchos casos y en muchos medios hasta ahora. Acá lo que ha planteado el presidente, perdón, a mi juicio, cambia el eje y cambia la aguja. ¿Será posible que vivamos en paz? ¿Será posible que el delincuente le tema al Estado? ¿Será posible que quitemos definitivamente, por ejemplo, o eliminemos la orientación, las directrices que desde las cárceles se les entregan a los delincuentes fuera de las cárceles? Yo creo, distinguidos auditores y televidentes, que esto tiene, a mi juicio, que entenderse bajo otras miradas. Porque para que aquel que tenga, algún tipo de debilidad frente a esto, es que está contra la ciudadanía global, que hoy día está aterrada con esto. Y claro, se necesita mano dura, se necesita contingencia, se necesita musculatura, se necesita certeza de un asunto bien hecho. Y yo me imagino que se ha recogido toda la inteligencia razonable para saber dónde están y quién están haciendo. Porque en ese lugar donde se tiran fuegos artificiales o donde la policía va a proteger los funerales narcos, ¿se imaginan esa figura de lo que significa para la ciudadanía que la policía proteja los funerales narcos? Lo tiene clarito, ¿verdad? Bueno, esos somos como Estado. Y por eso que el cambio, la búsqueda del cambio, y con el respaldo, me imagino, que ojalá unánime de la Cámara, de la Cámara y el Senado, claramente, no le den fuerza a esto. Porque obviamente miraremos lo que está ocurriendo allí. Ahora bien, en esto hay una variable que también hay que estudiar y que integrar dentro de las leyes que el presidente estos más de 30 proyectos de ley, debiera asumir. Aquellos que financian el narcotráfico, que obviamente no tienen sus cuentas corrientes abiertas
con una root del narcotráfico. Lo cuidan muy bien, tienen ya me refiero al tema de los abogados. Tienen muy bien cuidado. Pero si se encontrase un cruce o una sospecha de cruce respecto a que el crimen organizado está haciendo algo ya para que sus platas estén protegidas a través de terceros o de testaferros, el Estado tiene que estar muy atento a eso. De hecho, hoy día los bancos, frente a cualquier situación sospechosa, tienen que avisar a la policía. Cualquier movimiento más allá de, creo que son $5.000, $10.000, y de inmediato tiene que avisarse. Me parece absolutamente razonable. Veamos por el otro lado, los abogados y los políticos que defienden el crimen organizado. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y eso es importante, porque dice, claro, la ley, ya claro, y ahí entran todos los que funcionan con esto. Porque un abogado pagado con los recursos del crimen organizado no puede estar en carrera judicial, a mi juicio, a mi modesto juicio, porque si yo sé que ese abogado está, o su estudio jurídico está respaldando aquel del crimen organizado, el narcotráfico, obviamente ahí tengo que cortarle la llave. Porque claro, dicen claro, en un régimen de derecho, en un Estado de Derecho, ¿cuál Estado de Derecho? Si el Estado de Derecho en Chile se busca recuperar con cierta, como lo estamos observando hoy día en cadenas nacionales, pero el Estado de Derecho, distinguidos auditores y televidentes, no existe cuando los ciudadanos viven atemorizados por el crimen organizado, el narcotráfico y la narcopolítica. Aquí tenemos que ver otra situación y tenemos que estar muy atentos a los medios de comunicación de cómo se comportan en pro del crimen organizado. Claramente es así. Y obviamente hay que tener las premisas básicas de una policía altamente entrenada. Porque se van a cometer probablemente errores que tienen que ser extremadamente mínimos, ojalá ninguno. Pero acá hay una muestra que también asume un desafío que los chilenos y chilenas que le dieron mayoría a este presidente que nos gobierna hoy día, solo por 4 años, es justamente por el reclamo popular que había respecto a esto. Si la mayoría del 58% hablaron. Y esto que estamos viendo es nada más que el reflejo de eso. Quiero dejar estos 2 últimos minutos solo para provocarme en algo que aquí falta. Lo que aquí falta, distinguidos auditores y televidentes, y que favorece al crimen organizado, es nuestro sistema político. Nuestro sistema político está hecho para confundir y está hecho para que no se hagan las cosas que tienen que hacerse. La cantidad de partidos políticos exorbitantes que tenemos, con lo que cuesta al Estado los sistemas políticos, es un tema que hay que revisarlo. Yo creo que el sistema político es una traba para todo lo que pretendemos como Estado para recuperar la confianza y recuperar la fuerza del Estado. El poder del Estado. El poder de la ley. Porque aquí también esto se ha prostituido porque el sistema político se prostituyó. Y uno puede hacer mucha faramaña, cambiar la ley, hacer un montón de cosas, y las mega reformas o las mega reformitas, como quiera llamarle. Pero acá el tema, en algún momento, más allá que los centros de acción del presidente actual estén en la economía, en el trabajo, en la seguridad, el tema del sistema político
requerimos cambios sustanciales que hoy día están muy lejanos a los requerimientos del Estado y no obedecen claramente a la cultura chilena, que aquí ve que esta entropía de partidos políticos finalmente nos está llevando a esto de favorecer situaciones, entre otras, también al crimen organizado. De esta manera, distinguidos auditores y televidentes, estamos terminando nuestro programa de hoy de Razones de Estado. Si quiere escuchar nuevamente los conceptos, las reflexiones, los análisis que acá hemos hecho, puede volver a YouTube, buscarnos por Razones de Estado y ahí vamos a estar siempre para usted y nos puede revisar para atrás todo lo que hemos hecho en muchos años. Acá quiero dejar los invitados para mañana a otras Razones de Estado donde discutiremos probablemente todo lo que va a ocurrir en después de esta cadena nacional donde el presidente dio a conocer algunas de las cosas que aquí hemos señalado. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias. Esas eran las palabras del doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, para la jornada del día de hoy. Continúen en nuestra programación. Somos Madero Radio. Que tengan una excelente jornada.